Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Padre, bendícenos por tu palabra, Señor. Padre, que tu palabra encuentre un espacio, cabida, Señor, un lugar en nuestra vida donde pueda germinar y producir frutos al 100 por 1 en todos los que estamos aquí. Padre, te damos siempre a ti la gloria, la honra, la alabanza, el honor, Señor, porque todo viene de ti y todo vuelve a ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Los caminos que ellos podían escoger en ese momento. Un camino que habla ahí acerca de una maldición, pero también hay un camino que habla acerca de ser bendecidos. Y de hecho ese es el camino, o esa es la ruta trazada que Moisés le decía al pueblo que deberían de escoger. Ese camino, hermano, donde ellos iban a poner a Dios como la primera opción, como el primer fin o el primer propósito en sus vidas. Es muy interesante porque podemos ver en esa porción cómo la Biblia me enseña que al escoger un camino el pueblo iba a recibir algo como una retribución. Si escogían seguir al Señor, ellos iban a ser bendecidos. Si ellos escogían amar a Dios, el Señor se iba a manifestar con ellos continuamente. Si ellos escogían atender la voz de Dios, el Señor iba a hacer con ellos muchas cosas de generación en generación. Entonces yo puedo entender una cosa acerca de esa porción, y es que es tan importante y tan trascendental que nosotros podamos, hermanos, hoy este día recordar algo, y es que la vida que nosotros vamos a llevar, o el camino en Cristo que nosotros vamos a tener, va a determinar de las decisiones que nosotros tomemos ya estando en Cristo. Yo sé que en el pasado muchas veces tomamos decisiones equivocadas, erradas, muchas cosas, pero eso es parte del pasado. Eso es algo que quedó atrás, que el Señor nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha limpiado. Pero de aquí en adelante, hermano, cada instante, cada día, cada mes, cada año, tenemos que comprender algo, y es que siempre va a estar determinado, el futuro nuestro estará determinado por las decisiones que tomemos. Muchas veces decisiones que a nuestro parecer quizás no son tan importantes, pero vamos a entender un poco por esta palabra que todo lo que nosotros decidamos hacer siempre tendrá una repercusión en nuestra vida. Toda decisión que nosotros tomemos, todo camino que nosotros escojamos llevar, siempre dará un resultado. Y dependiendo del camino que llevemos, así será el resultado que nosotros vamos a obtener. Por eso es que en Proverbios 4:25 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Otro consejo en Proverbios, donde nos dice que es importante que nuestros ojos siempre vean hacia adelante, y que siempre, hermano, procuremos ver lo recto, es decir, aquello que siempre viene de Dios. Porque quiero recordarle una cosa: lo bueno, lo recto, lo de buen nombre, dice la Escritura, siempre viene de Dios. Por eso es que la palabra ahí en Proverbios nos habla que cuán importante es que examinemos nuestros pasos, que nos detengamos, hermano, cada día a examinar cuál es nuestro proceder en el Señor, de qué manera estamos viviendo la vida en Cristo, si nuestros pasos realmente siguen esa senda trazada por el Señor, o hay ciertas cosas que nos están tratando de sacar de ese camino. Por eso, hermano, el escritor del proverbio dice: examina, es decir, considera, es decir, pon atención, piensa en la manera en que estás viviendo.
Y si no es la manera correcta, decía el proverbista, tienes que fijar tu mirada hacia lo correcto, hacia lo santo, hacia lo puro. Por eso es, hermano, que cuán importante es entender algo esta mañana. Y es que la voluntad de Dios para nosotros siempre nos llevará al fin que Él espera que nosotros obtengamos, que es algo bueno, que es algo, hermano, que va a ser de beneficio para nosotros. Pero cuán importante es que nosotros podamos hoy, este día, meditar un poco y vernos nosotros y ver cómo es la vida que yo estoy viviendo. ¿Qué voluntad está rigiendo mi vida? Si es mi propia voluntad, si son mis propias decisiones, si son mis propios deseos, o es la voluntad de Dios la que está sobre mi vida. Por eso es que nosotros necesitamos, hermanos, siempre recordar algo. Y es que la Biblia dice que el Señor siempre ve o pesa los corazones, hablando de ver la voluntad o ver el camino o ver lo que nosotros estamos haciendo. Porque yo le quiero recordar una cosa hoy. El Señor ha trazado algo para usted, para su casa, para su familia. Ya hay un diseño establecido. Ya hay planes de Dios para usted. Ya hay, hermano, una voluntad buena, agradable y perfecta que reposa sobre su vida, sobre su cabeza. Y, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es únicamente alinearnos a esa voluntad. Lo que sucede es que hay momentos donde perdemos de vista la trascendencia que tienen decisiones, cosas que nosotros, hermano, decidimos hacer con nuestra vida, decidimos hacer con nuestros hijos, con nuestro matrimonio. Hermano, muchas decisiones o muchas cosas que hoy vivimos que no quisiéramos vivir, únicamente están ahí porque hubieron malas decisiones en momentos determinados. Porque quizás no era la voluntad de Dios lo que nosotros decidimos hacer, y quizás nosotros mismos, hermanos, pensamos que era la voluntad de Dios, que eran los planes de Dios, pero en el camino nos dimos cuenta que las cosas no nos iban saliendo muy bien. Es porque quizás a veces fue nuestra voluntad, fue la manera en que nosotros pensamos, en la manera en que nosotros actuamos, o quizás nosotros tomamos decisiones basadas, hermano, en la sabiduría que nosotros pensábamos que nos iba a llevar a un buen camino, cuando la Biblia habla que la mejor sabiduría es la que viene del cielo. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En esta porción, yo creo que usted lo ha leído anteriormente, lo ha escuchado, nos habla de ese momento donde muchas personas seguían al Señor. Y en medio de todas esas personas siempre hubieron algunos, hermanos, que sobresalían porque eran osados, digámoslo así. Eran personas que no únicamente iban ahí con la multitud siguiéndolo, sino que siempre tuvieron un momento donde intervinieron en la historia y llegaron a hablar, a tener esa conversación, a exteriorizar muchos pensamientos con el Señor. Y usted observa ahí algunos hombres que dice que alguno le dijo: Señor, yo quiero seguirte. Y el Señor, conociendo su corazón, le comenzó a hablar, a decir de que él no tenía dónde vivir, porque él sabía que ese hombre lo que buscaba era obtener un beneficio del reino. Luego, hermano, vemos cómo hay otro que el Señor lo llama y le dice: sígueme. Y vino uno, le puso una condición y le dijo: primero déjame ir. De ahí el otro le dijo: ven y sígueme. Y le dijo el hombre le dijo: déjame que vaya a enterrar a mi padre. Pero el punto medular de
de esta porción, hermano, de este grupo de versículos es cuando Él le dice esa palabra tan conocida por nosotros. Cuando le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto del reino. Y es que hay algo bien interesante en esto. Y es que esta palabra me enseña que para yo poder ser apto en el reino, yo tengo que estar alineado a la voluntad del Señor. Porque cuando Él le dice, hermano, que aquel que pone la mano en el arado, es decir, aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, no puede mirar atrás, es decir, no puede estar en un juego de voluntades, sino ser determinado en algo. Y eso es algo que nosotros tenemos que practicar en nuestra vida, ser determinantes en las decisiones que tomamos. Porque el ser determinante, hermano, tiene una implicación con el carácter de Cristo en la iglesia. Por eso es que mucho, hermano, hoy en este tiempo se ve tantas cosas en la iglesia en general que no deberían de estar ahí. ¿Pero por qué? Porque no ha habido personas radicales, no ha habido un pueblo determinante que dice: no voy a hacer esto porque esto no agrada al Señor. Y muchas veces, hermanos, se entra como en un círculo, en un juego en el que hay personas que un día están aquí, un día están allá, hablando de viviendo como el mundo vive, hermano. Pero la Biblia me enseña que si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, no podemos ser un pueblo, hermano, que tiene un pensamiento de doble moral, sino que necesitamos ser un pueblo, hermano, determinante. Un pueblo que sabe que su vida depende de esa manera en que vive. Sabemos, hermano, que aquella porción de las escrituras que habla de Elías, usted lo conoce, cuando estuvo en aquel monte y llamó a la reflexión al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo estarán entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo tendrán la voluntad dividida? Les estaba diciendo, hermano. Y yo creo, hermano, que el éxito en nuestra vida, el éxito en nuestra familia, el éxito en el ministerio, en su empresa o en su negocio, estará determinado por el momento en que usted y yo nos determinemos a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Porque sabe algo, necesitamos, hermanos, ser esa iglesia que está determinada a agradar al Señor, está determinada a hacer lo correcto, está determinada a soltar las cosas que sabemos que no son convenientes para nosotros. Fíjese que el Señor nos enseñó, nuestro Señor Jesús nos enseñó en la Escritura algo acerca de la voluntad. En Juan 4:30 dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a otro: ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor tenía claridad para qué el Padre lo había mandado. Mire qué interesante esto, porque cuando podríamos pensar y decir: pero ¿qué tiene que ver la comida con hacer la voluntad? Y es que el Señor siempre, hermano, de todo lo que estaba pasando a su alrededor, Él siempre sacaba una enseñanza para sus discípulos y para nosotros. Y es que hay algo que debemos de entender con esto. En el mundo natural, la comida representa mucho para nosotros, pero también en lo espiritual. Porque cuando el Señor les decía que para Él su comida era hacer la voluntad del Padre, lo que le estaba diciendo es: lo que me satisface a mí es hacer la voluntad del Padre. Lo que Él les estaba diciendo es: lo que a mí me llena, lo que a mí me sacia, lo que a mí me nutre, es hacer todo aquello que el Padre me ha dicho que haga para glorificar su nombre. Entonces, hermano, hay algo que podemos ver en esta porción, y es que necesitamos encontrar un deleite en hacer la voluntad de Dios. Porque la comida, hermano, en lo natural representa un deleite, algo que nos gusta, un momento que lo disfrutamos, hermano,
Hay momentos que quizás alguien nos quiere quitar el alimento y decimos, no, esta es mi comida, déjamela. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros valoramos mucho. Pero entonces, hermano, entendamos esa porción y la enseñanza que lo que les estaba diciendo el Señor a sus discípulos. Eso que a ustedes los llena, les estaba diciendo. Eso que a ustedes los sacia, eso que a ustedes les da paz, eso que a ustedes los mantiene tranquilos y pueden hacer las demás cosas cotidianamente, para mí es hacer la voluntad del Señor. Es decir, lo que él estaba diciendo es: yo puedo estar tranquilo y en paz cuando hago la voluntad del que me envió. Yo puedo sentirme completamente satisfecho, completo, lleno, cuando hago la voluntad del que me envió. Entonces, hermano, cuán importante es comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es, hermano, lo que Dios nos pide esta mañana? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Qué es, hermano, lo que Él ha venido hoy, este día, a explicarnos y que nosotros podamos recibir el consejo de su bendita palabra? Que ya es tiempo de que le digamos: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Aprovechemos los días que estamos viviendo. ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida de aquí al otro año? En 2 semanas se termina este año. Yo creo que es un buen momento, hermano, para que pensemos un momento, un cierto determinado de tiempo, todo lo que hicimos este año que está terminando. Todo lo que emprendimos, a dónde fuimos, lo que hicimos, que hablamos, que pensamos, que dejamos de hacer, qué cosas tomamos. Y digámosle: Señor, ¿qué de todo eso era tu voluntad y qué no era tu voluntad? Y luego de eso sacar una enseñanza y decir: Padre, se viene un año diferente, se viene un nuevo año. Un año de retos, un año donde sé que me vas a bendecir, me vas a prosperar. Pero, Padre, yo necesito que tú me muestres tu voluntad para mi vida. Yo necesito que tú me muestres y me des claridad en los planes. Yo necesito, Padre, que tú quites el velo que me está impidiendo ver lo que tú has trazado para mí. Eso es lo que necesitamos hacer este día, hermanos. Yo puedo entender por la escritura algunos ejemplos rapidito que yo le puedo mencionar de hombres que estaban en los planes de Dios. Es muy interesante porque yo le voy a mencionar rápidamente algunos ejemplos de hombres que aparecen en la Biblia, pero no era cualquier tipo de hombre, sino que eran hombres que Dios había diseñado un propósito. Es decir, ya había una voluntad de Dios establecida para estos hombres, pero ellos no pudieron, hermano, alinearse a la voluntad de Dios, aún sabiendo que lo que Dios tenía para ellos. Rápidamente, Sansón. Usted conoce el ejemplo, la vida de Sansón. Aparece en el libro de Jueces. Dice la escritura que Sansón era un hombre que a su madre se le apareció el ángel de Jehová y le dio una lista, hermano, de lo que la mujer no debía de tomar, lo que sí podía hacer, lo que no podía hacer. Y aparte de eso, en esa lista iba cómo debían de criar a ese niño, porque el propósito que Dios tenía para ese niño era libertar a su pueblo. La vez pasada creo que hablamos acerca de eso. Pero yo puedo ver en la vida de Sansón algo, y es que ya había una voluntad de Dios establecida para él. Desde el momento en que los padres ya sabían cuál era el plan de Dios para él, esa era la voluntad de Dios para la vida de ese niño que ni aún había nacido. Es decir, que Dios lo que estaba hablándole a los padres de este niño era: mi voluntad es que lo cuides, mi voluntad es que él se cuide cuando crezca, porque mi voluntad es usarlo para que rescate a mi pueblo, para que le dé paz a mi pueblo. Esa era la voluntad de Dios para Sansón. Pero Sansón no se quiso alinear, hermano. No es que no sabía la voluntad de Dios, es que no quiso alinearse a esa voluntad. Tomó decisiones equivocadas en su vida, porque sabía dónde no tenía que ir, sabía lo que no debía de tomar, sabía dónde no se tenía que acercar. Pero aún y con tener ese conocimiento, él no hizo caso y él hizo su voluntad. Él hizo lo que él quería hacer. Él hizo lo que él quería satisfacer. Buscó satisfacer lo que él quería satisfacerse. Es un ejemplo. Cuando
Sabemos, hermano, cuál es lo que Dios nos ha dicho, donde no tenemos que ir, lo que no tenemos que hacer, lo que debemos de dejar, lo que debemos de evitar. Pero a veces no nos importa y hacemos lo que queremos y tomamos las decisiones sabiendo que no es agradable a Dios, pero no importa. Yo lo voy a hacer porque eso es lo que a mí me gusta. Así pensó Sansón. Se recuerda ese momento donde dice que fue y le dijo al padre: Padre, tómame esa mujer. ¿Y qué le dijo el padre? Sansón, tú no debes de escoger de ahí. Tú debes de escoger de las hijas de tu pueblo, de las de tu pueblo ahí. No, papá, porque a mí esa me gusta. La voluntad era clara de Dios, pero él dijo: no, no lo quiero hacer. Otro ejemplo, Absalón. Usted conoce a Absalón, el hijo del rey David. Yo puedo ver, hermano, en la vida de Absalón, entre muchas cosas que nos enseña su vida, cómo él, hermano, el deseo de venganza, el deseo de poder y el deseo de gobernar lo llevaron a hacer muchas cosas que como hijo de un rey él no debía de hacer. Si bien es cierto, hermano, al final no sabemos si a él lo iban a escoger, no sabemos si estaba en el plan de Dios para reinar en lugar de su padre, no lo sabemos, al menos yo no lo he encontrado en la Biblia. No sé si estará por ahí, pero lo que sí puedo ver, hermanos, es que él hizo cosas que no eran la voluntad de Dios. Como por ejemplo, él fue, hermano, a tratar de robarse el corazón de todo aquel pueblo que sabía que David era su rey. Absalón sabía que eso no lo debía de hacer. Por eso él lo hacía a escondidas. Por eso él le decía al pueblo: si yo fuera el rey te hiciera justicia. Por eso Absalón le decía: si yo fuera el rey yo te diera a ti el lugar, yo te diera a ti la respuesta a lo que tú estás buscando. Él sabía que eso no era correcto, porque él estaba siendo desleal con su padre. Él estaba, hermano, siendo desleal con aquel que estaba en el reino. Él sabía todo eso. Él había visto, hermano, el proceder de David. Y al contrario, David, hermano, siempre le enseñó algo diferente a este hombre, porque David siempre buscó hacer la voluntad de Dios. Aún, hermano, en el momento en que ese hombre del ejército de David dice que llegó y le dijo: si tú nos envías, vamos a ir a agarrar a Absalón y lo vamos a matar, porque está levantándose en contra del rey. ¿Y qué dijo David? No, déjenlo a él, déjenlo ahí. Mire, ahí podemos ver cómo David sabía cuál era la voluntad de Dios, luego de haber pasado muchas cosas, mas Absalón no. Rapidito, otro ejemplo, Acán. ¿Cuántos se recuerdan qué hizo Acán? ¿Se recuerdan, hermanos, aquel momento donde dice la escritura que Dios le dio a Josué y a todo ese ejército la victoria en Jericó? Un lugar que estaba cerrado, usted conoce esa porción. Y luego de eso, hermano, fueron a otro lugar que se llamaba Jai, que era más pequeño, que no representaba o no era una fortaleza tan grande como Jericó. Digamos que no representaba como digámoslo así, no representaba algo difícil de conquistar, sino que era algo pequeño, algo, hermano, que fácilmente lo iban a conquistar. Pero ¿qué pasó? Fueron derrotados. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que no siguió la voluntad de Dios, que estaba en medio del pueblo. Este hombre fue Acán. Porque dice la escritura, hermanos, en Josué capítulo del 7 en adelante, dice que cuando Josué le dijo a este pueblo que entraran y fueran y conquistaran y que no tomaran nada de lo que había ahí, que no se contaminaran con las cosas que estaban en ese lugar, sino que todos se lo entregaran o presentaran al Señor. Dice la escritura que Acán fue y tomó cosas y las llevó al lugar donde él vivía, a su tienda, y las escondió. Por eso, hermanos, es que a este hombre le llamaron en la Biblia el perturbador de Israel. ¿Sabe por qué? Porque provocó muerte y destrucción y lo llevó a la derrota por ser desobedientes a la voluntad que Dios había hablado por medio de Josué. Y muchas veces nos pasa así, hermano. Cuando sabemos el límite que tenemos que tener en muchas cosas, cuando Dios dice: eso no se toca, eso no tiene que estar en tu casa, pero lo sabemos muchas veces. ¿Sabe qué es lo que sucede, hermano, en algunas ocasiones?
es que como en el momento que quizás hacemos algo que no es agradable o que está en contra de la voluntad de Dios y no vemos como una reacción de Dios, digámoslo así, en ese momento, pensamos que, o quizás que Dios no le importa, o que quizás no se dio cuenta que usted sabe que eso no es así, o quizás pensamos que al final Él sabe lo que hacemos y Él siempre nos perdona. Tengamos cuidado con pensar así, porque estamos en un tiempo, hermano, donde la Biblia me enseña que su gracia y misericordia es grande. Pero también, hermano, la Biblia me enseña que hay un momento donde el Señor dice: hasta aquí. Y no tenemos que buscar eso como iglesia, sino que tenemos que estar, hermano, en esa dimensión de la gracia, donde nos equivocamos, sí, pero decimos: Señor, ayúdame, no me quiero equivocar, no te quiero fallar, muéstrame tu voluntad en mi vida. Hay muchos otros, hermano, pero me quiero detener en uno. Tengo todavía un par de minutos. Acompáñeme en el libro de Números, capítulo 16, versículos del 5 en adelante. Dice: y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así: haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Hablar de Coré, hermanos, la vida de Coré digámoslo, se encierra en una palabra: rebelión. Y es que Coré, leyendo un poco las escrituras, entendiendo un poco, Coré, hermano, había sido llamado al sacerdocio. Coré era un hombre que de su linaje venía, hermano, y él y su linaje servían, como dice lo que leíamos, al tabernáculo. Es decir, eran los hombres que se encargaban de transportar todos los utensilios que se utilizaban en el culto al Señor. De hecho, dice la escritura que eran uno de los hombres apartados para transportar el arca del pacto. Pero vemos aquí, hermano, como esa era la voluntad de Dios para Coré. La voluntad de Dios era usarlo de una manera determinada. Ya había un diseño para Coré, ya había un diseño para su linaje, ya había un diseño para su familia. Ellos estaban ahí escogidos por Dios, eran parte del pueblo que Dios había escogido para servirle a él. Pero vemos aquí, hermano, que este hombre no quiso seguir esa voluntad de Dios, sino que él vino y se levantó en contra de Aarón y Moisés. Usted conoce, creo, esa porción donde dice que comenzaron, hermanos, a tramar ahí, levantarse en una rebelión, y comenzaron a murmurar y a decir: bueno, ¿y cómo es posible que solo Aarón y Moisés, Dios no los usa solo a ellos? Por eso es que ellos, digámoslo de esta manera, pudieron decir eso. No solo a ellos los usa Dios, también a nosotros. Y es porque él era parte de ese sacerdocio. Por eso Moisés, cuando llega y le habla y lo confronta, le dice: Moisés, ¿también quieres participar en lo que les toca a los levitas? ¿Por qué? Porque Coré ya estaba establecido en una posición. Ese era el diseño para él, esa era la voluntad que él tenía de parte del Señor. Pero este hombre desafió la voluntad de Dios. No es que hubiera desafiado a Moisés y a Aarón, hermanos, sino que este hombre no estaba de acuerdo
en donde él estaba. Este hombre llamado Coré, hermano, él lo que quería era hacer su voluntad, de acuerdo a lo que él creía que merecía. Este hombre lo que buscaba era tener la posición de Aarón y tener la posición de Moisés, pero esa no era la voluntad del Señor, sino que él quería hacer su voluntad. Él creía que él merecía estar donde estaba Aarón. Él quería presentarse delante de Dios. Él quería estar ahí con los levitas, cuando no era ese su diseño, sino que había ya, hermano, un plan de Dios para él. Pero él desafió la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que tener tanto cuidado con eso, de no desafiar la voluntad de Dios establecida para nuestra vida, sino pedirle cada mañana, hermano, y decirle: Padre, muéstrame cuál es tu voluntad para este día. Muéstrame cuál es tu voluntad para mi familia. Muéstrame cuál es tu voluntad, Padre, para lo que voy a emprender. Siempre, hermano, pedirle al Señor dirección. Siempre, hermano, por más que creamos que vamos por buen camino, tenemos que detenernos y pedirle al Señor que nos muestre la dirección. No confiar en nuestros razonamientos, no confiar, hermano, en lo que hemos aprendido, no confiar, hermano, en las cosas que en la vida me han salido bien, no me han salido muy bien, entonces de acuerdo a mi experiencia yo lo voy a hacer así. No es esa la forma. La experiencia sirve de alguna manera, pero la voluntad de Dios está sobre cualquier experiencia. Por eso es que Coré, hermano, dice la escritura literal que la tierra se lo tragó. A él, a algunos de su familia y algunos de los que llaman ahí el séquito, es decir, el grupo que andaba con él. Fíjese, hermano, que si nosotros nos detenemos ahí, podríamos decir: la verdad que hasta ahí llegó Coré. Eso fue lo único que logró en su vida, que se lo tragara un hoyo. Ni modo, de nada le sirvió el servicio, de nada le sirvió estar apartado. Pero yo puedo ver algo en la escritura, hermano, y es que el corazón de Dios, que es tan bondadoso con sus hijos, el corazón de Dios que perdona y que es un Dios de oportunidades, hermano. ¿Sabe? El Señor, hay algo ahí, yo se lo voy a leer. En Primera de Crónicas 9:19 dice: Salum, hijo de Coré, hijo de Abisaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. En este momento, hermano, en ese tiempo, ya había pasado no sé cuántos años, pero habían pasado muchos años. Y dice la escritura de esto que yo le acabo de leer, era en el tiempo de David. Mire qué interesante esto, porque aquí habla acerca de hijos descendientes de Coré. Habían pasado 7 generaciones desde aquel momento donde Coré y alguna parte de su familia fueron tragados por la tierra. 7 generaciones después, hermano, aquellos hombres que no quisieron hacer la voluntad de Dios, aquel hombre que guió a mucha gente a la perdición porque no se quiso alinear a la voluntad de Dios. 7 generaciones después aparecen algunos que la Biblia los llama hijos de Coré. Y eran hijos, hermano, de ese hombre que fue tragado por la tierra. Pero estos hombres, hermano, a pesar de que allá 7 generaciones anteriores hubo uno que se equivocó, estos hombres sí hicieron la voluntad del Señor. Porque dice la escritura que David, hermano, los tomó y los hizo partes de ese grupo de adoradores que tenía David, de ese grupo de hombres que estaban ahí guardando las puertas del tabernáculo. De hecho, estudiando un poquito, hermano, pudimos aprender algo, y es que de los salmos que usted puede ver ahí en su escritura, aproximadamente entre 11 y 12 salmos fueron escritos por hijos de Coré, de aquel mismo hombre, hermano, que la tierra se lo tragó. Y sabe que yo puedo entender y que me enseña esa porción, que aunque hay momentos donde quizás nos rehusamos a hacer la voluntad de Dios, donde quizás nos apartamos, hermano, y quizás alguna vez
se ha desafiado la voluntad de Dios, pero puedo entender que Dios es un Padre de misericordia y que aunque nos equivoquemos, hermano, Él siempre da la oportunidad para que hagamos siempre su voluntad y dejemos de hacer nuestra voluntad, porque eso le pasó a ese linaje. Hubo uno, hermano, que marcó su generación allá y se lo tragó la tierra y fue, hermano, mencionado como un hombre que hizo lo malo. Pero 7 generaciones adelante veo, hermano, cómo hubieron algunos descendientes de ese hombre que quizás se pararon un día y dijeron: ¿qué hizo mi tatarabuelo? Levantó una rebelión, señaló a los hombres de Dios, se juntó con hombres rebeldes, trató de llevar disensión y la tierra se los tragó. Aprendamos de eso. Yo me imagino, hermano, déjeme imaginar un poquito, que ese linaje, esa 7ª generación dijeron: mi abuelo quiso hacer su voluntad y le fue mal. No, y entonces, ¿para qué Dios escogió mi linaje? Para que fuéramos siervos en el templo. Para que le sirviéramos al pueblo. Para que transportáramos el arca del pacto. Esa es la voluntad para nosotros. Yo quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida. Así pensaron esos hombres y fueron tomados en cuenta, hermano, para todo lo que Dios había hecho con David. Entonces, ya para ir finalizando, cuán importante es que nosotros le podamos hacer caso a la voluntad de Dios para nosotros. Yo creo que usted se recuerda aquella porción donde el Señor, hablando con Pedro, le dijo: Pedro, llegará un día donde ya no vas a ir donde tú quieres ir, sino que va a haber otro que te va a dirigir. Eso le estaba diciendo el Señor a Pedro algo, y es que: Pedro, cuando alcances un caminar conmigo, cuando puedas conocer más de mí, cuando puedas entender qué es lo que yo quiero de ti, vas a entender mi voluntad para ti. Sabe, hermano, que hay etapas en nuestra vida donde nos cuesta entender la voluntad de Dios, y a veces, aunque la entendamos, nos cuesta obedecer la voluntad de Dios para nosotros. Pero yo puedo entender una cosa, que llega un momento de Dios para nosotros, que Él mismo, hermano, nos auxiliará para que podamos decirle: sí, Señor, yo sé cuál es tu voluntad. Mira, lo que yo quiero es eso, lo que yo anhelo es aquello, lo que yo busco es totalmente contrario a lo que tú me dices. Pero si tú me dices que yo haga esto, esto voy a hacer. Pero si tú me dices que el camino es este, aquí voy a seguir, aunque para mí el mejor camino es allá. Pero si tú me dices, Señor, que mi camino es aquí, pues aquí voy a caminar. Eso le estaba diciendo el Señor a Pedro: Pedro, hay una etapa, o estás en una etapa donde ahora haces lo que quieres. Pedro, estás en una etapa donde sabes lo que debes de hacer, pero haces lo que tú quieres, lo que crees que está bien o es lo mejor. Pero llegará un día, Pedro, donde madures. Pero llegará un día, Pedro, donde se te será revelada muchas cosas, y ahí entenderás que mejor es hacer mi voluntad. Eso es lo que estaba diciendo, hermano, el Señor a Pedro. Pero entonces, hermano, yo entiendo que la voluntad, seguir la voluntad de Dios, significa rendirnos a Él. No hay otra manera, hermano. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, a partir de este día, decirle: Señor, yo quiero que tú me dirijas a hacer tu voluntad, usted y yo necesitamos rendirnos a Él. No hay otra manera. Decirle: Señor, yo me presento delante de ti, Señor, y aunque tú sabes lo que yo quisiera hacer, aunque tú sabes los planes que yo tengo a futuro, pero si tú me dices que tu voluntad es algo totalmente diferente a lo que yo quisiera, aquí estoy para que tú hagas tu voluntad en mí. Cuando nosotros, hermano, caminemos haciendo la voluntad del Señor, en ese momento, hermano, usted y yo vamos a ver las cosas diferentes en nuestra vida. Porque cuántas veces le decimos al Señor: Padre, yo quisiera que esto fuera diferente,
que esta situación ya hubiera cambiado, que esta condición fuera parte del pasado. Algunas veces eso no cambia, hermano, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino que estamos haciendo lo que nosotros creemos que debemos hacer. Póngase de pie esta mañana. Yo le quiero recordar algo que el Señor dijo en Lucas 22. Es una porción que lo conocemos tan hasta de memoria quizás. 22:41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, le dijo el Señor, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No es fácil rendir la voluntad, hermano. Nuestro mismo Señor Jesucristo le dijo al Padre: Padre, si es posible que no pase esto que voy a pasar. Padre, si es posible que no tenga que ir a la cruz. Eso le estaba diciendo, porque él sabía, hermano, el que lo sabía todo, sabía lo que iba a pasar, sabía cuánto le iba a doler, sabía el sufrimiento, pero también sabía que iba a haber un beneficio después de eso, que eran nosotros aquí. Pero en su humanidad, hermano, él le dijo: Padre, si es posible. Le estaba diciendo: Padre, dame la oportunidad. Pero después de aún y estar, hermano, ahí arrodillado, hincado, le dijo: pero que no se haga mi voluntad, le dijo nuestro Señor Jesucristo, sino que se haga tu voluntad. Y yo creo que eso es algo, hermano, que si Él nos da el ejemplo, tenemos que tomar también ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana decirle: Señor, ahí donde usted está, ahí usted conoce, hermano, la lucha, usted conoce lo que día a día viene a su vida, usted conoce, hermano, mejor que nadie todas esas cosas con las que usted batalla, cosas por dejar, cosas por no dejar. Pero lo que la Biblia me enseña es que hay una gran bendición en hacer la voluntad de Él y no hacer la nuestra. Y sabe, hermano, algo que nos llena de esperanza es que cuando Él le dijo: Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, dice que bajó un ángel para fortalecerle. Es decir, bajó el ángel de parte de Dios para decirle: sé que no es fácil hacer mi voluntad, pero te envío auxilio, pero te envío ayuda, porque el ángel te va a dar la fuerza para que tú puedas hacer mi voluntad y no la tuya. Y yo creo, hermanos, que esta mañana el Señor nos está auxiliando y Él mismo nos va a dar la capacidad de que hoy podamos tomar decisiones certeras en nuestra vida y que dejemos a un lado nuestra voluntad y que dejemos, hermano, a un extremo lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros queremos alcanzar, las cosas como a nosotros nos parece que es lo correcto. Y yo creo que es un buen tiempo para decirle y poner en las manos del Señor nuestra vida y decirle: Señor, yo he vivido haciendo mi voluntad, yo he vivido haciendo las cosas a mi manera, yo he vivido haciendo las cosas de acuerdo a como yo creo que las tengo que hacer. Pero ahora yo quiero, Padre, dígale, hermano: Padre, yo quiero esta mañana que tú me des la fortaleza para siempre hacer tu voluntad y no la mía. Porque hay tantos ejemplos que nosotros pudiéramos tocar, hermano, en la Escritura. Yo nada más le mencioné rápidamente algunos para que sean para nosotros un ejemplo, un espejo, hermano, de dónde tomar conciencia de nuestra vida y cómo muchas veces la desobediencia puede llevar consecuencias. Le pasó a esos hombres, hermano. Eran siervos de Dios, era pueblo escogido por el Señor.
Sus vidas quedaron ahí plasmadas en la Escritura, para que nosotros podamos tomar conciencia y decir, si uno no hace la voluntad de Dios, las cosas no siempre salen bien. Eso es, hermano, lo que nos enseña aquí. Yo sé, hermano, que a veces hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero sí es posible gracias a la fortaleza que Él nos da. Y yo creo, hermano, que el Señor nos va a fortalecer este día para que de aquí en adelante podamos nosotros sentirnos gozosos y alegres en esos momentos donde quizás en otro tiempo nos sentíamos mal, pero ahora conociendo, hermano, los planes del Señor, Él va a ir revelándonos a nuestra vida, hermanos, muchas cosas que Él tiene para nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que recordar esta palabra y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Si esta es tu voluntad, Padre, yo no me voy a resistir. Si este es tu plan para mi vida, Padre, yo lo voy a hacer. Si esto es lo que tú diseñaste para mí, yo te voy a obedecer. Y eso nos va a llevar a la bendición, hermano. Así que cierre sus ojos ahí. Hable ahí un par de segundos con el Señor. Si hay áreas que usted le tiene que rendir este día, ríndaselas a Él. Si hay áreas que batallan con usted, hermano, y usted sabe que eso es algo que lo detiene en muchas cosas que Dios quiere hacer para usted, entréguele eso. Si usted sabe, hermano, que hay cosas que a veces hacemos que no son agradables al Señor, aún conociendo que eso a Él, hermano, no es bueno para Él y lo hacemos, hermano, entréguele eso al Señor. Recibamos las bendiciones del Padre para nosotros al hacer su voluntad. Que de aquí en adelante el hacer la voluntad de Dios sea un deleite para nosotros, sea algo que nos dé satisfacción a nuestra vida. Porque hay momentos donde nos sentimos insatisfechos. Hay momentos donde no le encontramos ni aún sabor a las cosas que hacemos. ¿Sabe por qué suceden esas cosas y nos sentimos así? Porque muchas veces lo que hacemos no es la voluntad de Dios. Yo no le estoy hablando de que no hacer la voluntad de Dios todo es cosas malas, no, hermano. Pero hay cosas que no nos convienen muchas veces. Hay cosas, hermano, que a nuestro parecer, y quizás sí no es malo, pero no nos van a dar el resultado que Dios espera que tengamos en nuestra vida. Y eso a veces nos estanca, eso a veces nos frustra, eso a veces nos deprime, hermano, y estamos ahí. Pero en la medida que nosotros le rindamos la voluntad al Señor y le digamos, Padre, yo ya no quiero hacer las cosas como a mí me parecen que las debo de hacer, sino que yo quiero hacer las cosas como tú quieres que yo las haga. En la medida que nosotros le digamos, hermanos, al Padre eso, usted va a ver cómo las cosas van a cambiar. Padre, esta mañana estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Primeramente, Padre, dándote las gracias, pero también pidiéndote que nos fortalezcas. Porque sabemos, Padre, que muchas veces hacer tu voluntad no es fácil. Porque la carne se resiste. Porque hay muchas veces argumentos en nuestra manera de pensar. Hay fortalezas en nuestra manera de razonar, Señor. Y eso nos detiene a hacer las cosas como tú las quieres.